¿Cómo va, Juani? Hola, Ma, ¿qué ¿Todo haces? bien? Bien, ¿vos? Bueno, qué tema, ¿eh? Un tema que, bueno, yo sé que te interesa mucho, has estudiado muchísimo este tema que tiene que ver con los incendios forestales, con la biodiversidad y las consecuencias terribles que se están viviendo y que se van a seguir viviendo. A ver, bien decís que se van a seguir viviendo porque claramente no hay una concientización sobre el tema. Todos los años es siempre la misma postal y esto hay que marcarlo porque es necesario urgentemente que todos seamos conscientes que uno no puede hacer un asado en donde hay un parque nacional, una reserva natural. No se puede, así como uno sabe que no puede fumarse un cigarrillo en un lugar interior, uno no puede hacer un asado en un lugar así. Eso ya tiene que ser de base una conciencia para todos los argentinos. Empecemos por ahí. A partir de eso, como eso no ocurre, vemos que durante el 2020 medio país estuvo incendiado y ahora recientemente vimos lo que sucede con el Bolsón. Bueno, ese medio país incendiado, los incendios en el Bolsón, las cantidades de hectáreas perdidas, por supuesto que traen consecuencias. Y consecuencias graves, terribles. Si te parece, las vemos en la siguiente nota. Perfecto. Mira. Se pierde vida prácticamente. Por eso decimos en Greenpeace que destruir bosques, incendiar bosques es un crimen ambiental, no es algo que está mal, que se puede saldar pagando una deuda. En los bosques que se están perdiendo se alberga vida de fauna y flora autóctona del país, pero también hay comunidades enteras que viven de y para ese ecosistema. ¿Cuánta flora y fauna está en peligro de extinción? Ya se perdieron 7.500 hectáreas en el Bolsón en lo que va de estos días de incendio. Imagínate todo lo que se alberga ahí. En el norte del país el año pasado se destruyeron 114.000 hectáreas de bosques nativos. Con todo lo que hay ahí adentro, como te decía, hay especies como el huemul, el huillín, que están en peligro, esto es en el sur, que están en peligro de extinción porque su población va reduciéndose, y en el norte del país, en el Gran Chaco, el yaguareté, únicamente quedan 20 ejemplares en el Gran Chaco. Está 20 nomás. 20 nomás, está a punto de extinguirse si no hacemos nada. Y siempre hay prácticas y políticas que dicen sí, estamos favoreciendo el cuidado de los bosques, pero la verdad es que en pandemia, cuando todos estábamos cuidándonos, a los bosques nadie los estaba cuidando y fueron destruidos. ¿Por qué es importante conservar la flora y la fauna? Punto uno, porque no tenemos ningún derecho a arrasar con nuestra flora y fauna. Estamos obligados a cuidar, tenemos la obligación de cuidar, no es un derecho el cuidado, no es una obligación para las personas que habitan el mundo cuidar la flora y la fauna. Punto dos, para regular el clima en el país, en el mundo, no en el país, en el mundo, para regular la emisión de oxígeno y la liberación de dióxido de carbono. Para que te des una idea y lo que significa, y por qué es tan importante cuidarlo, la destrucción de las 114.000 hectáreas que sufrimos durante el año pasado en pandemia en nuestros bosques nativos, liberaron a la atmósfera el equivalente más o menos a lo que podrían liberar 4,5 millones de autos circulando todo el año. Los grandes productores de oxígeno, que son los océanos, que están en peligro, el mar argentino está en peligro, y nuestros bosques nativos, nuestros bosques que también están en peligro. Los dos pulmones que tenemos, que nos dio la naturaleza, nos estamos poniendo en peligro. ¿Quiénes están tanto para flora y fauna en peligro de extinción? Fundamentalmente el emblemático, lamentable, a mí me da cosi, en el top one de las peligres, top número 1, especie en peligro de extinción, es el yaguareté. Flora y especies autóctonas, generalmente por eso son bosques nativos, porque son especies autóctonas que no se van a recuperar. Tardarían 100 años en volver a recuperarse y a volver a lograr su capacidad de bosque, su capacidad boscosa con todo lo que se alberga ahí adentro. Por eso no es un crimen que se soluciona enseguida, ¿eh? Esto hay que esperar más de 100 años para volver a recuperar y a tener ese bosque nativo que teníamos antes de que se incendie ese fósforo o se prenda la topadora. Y en el sur están los pinares. Los incendios del Bolsón se originan en un pinar, que son autóctonos del lugar. Imagínate, son pinos ardiendo, ya la imagen es de terror. Continúan los incendios, desaparecen. ¿Cuánto tiempo tarda en volver a recuperar? Cientos de años. Cientos de años. Imagínate que nadie... Acá lo importante y para entender es... Y eso para la flora, perdóname, porque para la fauna No, se la extinguió fauna y se extinguió. se extinguió y se extinguió.
incendios se producen por dos causas. Las naturales, producto del cambio climático, o por negligencia o por intención de las personas. Lo que no se dice es que justamente la primera causa del cambio climático también es producido por el hombre. ¿Cuál es la pena hoy en día para alguien que prendió un asado, por ejemplo, hoy, que prendió el asado en el bolsón? ¿Cuál es su pena? Son multas irrisorias, pero el que prendió el asado, sí, estuvo mal. Estuvo mal, no hay que hacerlo porque todos sabemos lo que pasa. Entonces, aquel que hizo un incendio lo pagó mal, va a tener su multa, va a tener que pagarla y seguramente lo obliguen a pagar aquel. A que no obligan a pagarlo, o mejor dicho, a quienes no les importa pagar porque tienen sobrados recursos, son aquellos que lo destruyen intencionalmente. Claro. Destruyen a través de incendios forestales, ¿para qué? Generalmente para proyectos inmobiliarios en el sur y para la frontera agroganadera en el país. Creer que el hombre puede restaurar, por más plan de reconversión, de reforestación, y repetir el escenario actual antes del ecocidio, del crimen ambiental, es bastante arriesgado, porque nos estaríamos poniendo en, bueno, de última se puede recuperar. No, lo que se perdió no se va a recuperar, se recuperará otra cosa, otro bosque que veremos qué alberga. Pero lo que hoy estamos perdiendo no lo vamos a volver a tener. Cuánto daño que ha hecho el hombre. Uf, muchísimo. Escuchábamos, tremendo. Muchísimo, y este año, bueno, el destino más elegido para los argentinos, entre ellos ha sido la Patagonia, y mucha gente se sorprende de lo bien cuidado que está la Patagonia, y uno no es consciente a veces de que puede tirar frutas, verduras, lo que sea, y cambiar el ecosistema, como los incendios que han ocurrido. ¿Cuántos incendios activos hay? Bueno, ahora, justamente tenemos el reporte del Ministerio de Ambiente del día de hoy. Tenemos la provincia de Río Negro, tenemos en Bariloche un incendio contenido, en estado contenido, Neuquén, bueno, los lagos, Aluminé, activos los dos. En Chubut está controlado y extinguido el de Futaleufú y Chuzamén, y en Córdoba, Sobremonte, está controlado. A ver, este es el del día de hoy. Hay que aclarar que este reporte, lamentablemente, en ningún momento estuvo en cero. Nunca hubo una provincia, quizás 2, 3 días como mucho, en donde el reporte del Ministerio de Ambiente marque que no hay ningún foco activo, controlado, lo que sea. Siempre había alguna provincia que estaba de alguna manera activo el incendio, lo cual es terrible. Implica que durante los 365 días del año los incendios están activos o controlados. Sin duda hay que tomar cartas en el asunto. Sí, sí, hay que tomar conciencia, ¿no? Por sobre todas las cosas, ¿no? Porque el hombre no, o sea, todo esto es provocado, real, es provocado por el hombre. Es como decías vos en un comienzo, Juani, hacerte un asadito, prender fuego. Estás en el medio del bosque, es por lógica que no tenés que hacerlo. Y es una conciencia que claramente y evidentemente muchos no tienen, y que claramente ya hay que empezar a hacerlo porque, repito, es una postal de todos los años. Esto pasa todos los años. Bien, bueno, gracias, Juani. De nada.